A ver, Moca. Sí, a mí me parece que habría que aprovechar para decir que de estos temas hablamos poco y hablamos cuando las aguas suben, ¿no? Es decir, todos, creo que es una responsabilidad de todos. Y a mí me parece que en ese sentido, algunas de las cosas que se están diciendo habría que grabarlas y registrarlas. Porque en este país pasa que siempre hay un sector de la sociedad que siempre se duele y en los casos más extremos y más vergonzosos se aprovecha políticamente, como comentaba Diego, este tipo de desgracias para hacer una determinada aprovechamiento político, pero hay algo que es ese mismo sector de la política y de la sociedad no asume, que es que la resolución de estas cosas, por lo menos incluso basándome en las cosas que se han dicho esta noche, que se vienen diciendo, es que para abordar el problema, que es de muy difícil solución porque efectivamente es global y demás, hay que intervenir, el Estado tiene que intervenir en la cuestión de la propiedad privada. Argentina retrocedió constitucionalmente. En el año 49 la propiedad privada, en la Constitución de 1949, la propiedad privada tenía que tener una función social y el Estado estaba habilitado para intervenir, para regular, para evitar que se choreen, porque si hubieran sido bien adquiridos en algunos casos en los 90 sería otra cosa, pero que se choreen espacios públicos y se haga plata con las mismas sobre las mismas tierras que ahora provocan la inundación, o por lo menos agravan la inundación. Cuando hay este tipo de catástrofes, escuchamos a cierta gente bien pensante decir el Estado tiene que hacer obras. De lo que a lo que también estamos acostumbrados es que cada vez que el Estado propone alguna cuestión que tenga que ver con la regulación, con la limitación, con la racionalización del uso privado de los recursos naturales, saltan las voces del libre mercado y dicen, el Estado en eso no se tiene que meter. Entonces me parece que, lejos de rehuir esta conversación, lo que lamento es que siempre la conversación la hacemos cuando tenemos que decir, lo primero es ocuparnos de las personas que sufren. Claro. Y es así. Ahora, en algún momento podríamos tener, aprovechando ahora la onda mundial que tira el Papa con el Laudato Si, que a mí me parece que está todo explicado ahí, digamos. Y yo tengo cada cosa que se decía me llevaba a la memoria de la lectura de ese documento magnífico, cuyo principal corolario es que la responsabilidad de esto, primero la tiene el género humano en su conjunto, pero dentro del género humano los sectores más poderosos tienen más responsabilidad y los que más pagan estos desastres son los pobres. Sí, yo te quiero decir, Edgardo, que hay estudios que se está estudiando, de hecho, la presentación de 19 leyes y hay gente especializada y evidentemente hay planes maestros y se está trabajando mucha conciencia. Durante años se discutió la cuenca del Salado y yo creo que, estoy convencido y tengo la certeza de que efectivamente este gobierno fue el que puso recursos para dragar, para generar aliviadores, para fortalecer los puentes, para generar una serie de obras que evidentemente no son suficientes y hay que seguir con los planes. Yo creo que acá hay una cuestión estratégica. Vos decías recién el tema de las tierras. Resulta que yo formo parte del Fideicomiso Procrear, que funciona, soy el presidente, funciona muy bien, estamos haciendo muchas viviendas. Y yo recuerdo que una de las tierras que nos da la Presidenta de la Nación al Fideicomiso es una tierra que estaba en la localidad, creo que de Tigre, sí. La localidad de Tigre de Radio Nacional. Esa tierra estaba en una disputa judicial. Ahí se hizo un barrio privado, creo que la empresa IDICO, sobre tierras nacionales que las entregaron después de que privatizaron, un día después de que privatizaron Entel, entregaron las tierras. María Julia y el segundo de María Julia, pero lo más llamativo era que un día era funcionario del Estado Nacional, al día siguiente firma la entrega de tierras y pasó a ser funcionario de una telefónica. Nunca se hizo justicia con ese caso. Creo que el barrio terminó escriturando y todavía hay un litigio que lleva el Ministerio de Economía junto el Estado, reclamando el Estado a las telefónicas sobre el dominio de la tierra y sobre el uso de la tierra. Con lo cual esto viene de de vieja data. Los liberales claramente tienen este concepto donde el Estado, digamos, no tiene que intervenir. ¿Y para qué no tiene que intervenir? Para ese tipo de negocios que realmente son preocupantes y que efectivamente a lo largo del tiempo tienen sus efectos. Y lo que claramente hay que hacerme, no solo
intervenir en obras y demás, sino, tal como dice el Papa, tener una conciencia sobre el hombre y sobre el destino, en definitiva, de los bienes como una función social, porque cuando alguien implementa la siembra directa, que está perfecto porque genera productividad, sepamos que puede tener consecuencias. Y esto no es en contra de la soja, vuelvo a repetir, queremos que se produzca más soja, pero entendamos que puede haber consecuencias y entendamos que tendremos que financiar las obras necesarias para que este tipo de cosas no ocurran. Sí, a ver, Rosa, sí. Si me permite ampliar un poco en función de lo que él está diciendo. Yo creo que acá también hay una responsabilidad muy importante social por parte del campo, ¿no? O sea, que ocurre generalmente en situaciones de esta naturaleza, ¿no? Que nadie se quiere quedar con el agua, entonces aparecen todos los zanjones clandestinos que no siempre tiran el agua para el lado adecuado, entonces aparecen ciudades enteras tapadas por el agua. Y el caso concreto también de la siembra, la cuenca del Salado es la pampa húmeda nuestra, y en realidad las inundaciones y sequías le da la posibilidad de la naturaleza ser muy inteligente y tener sus propios fertilizantes, porque la sal tiene nitrato y fosfato, que es el fertilizante natural. Ahora, si nosotros sacamos el agua en forma rápida, esa reposición no va a existir en el suelo. Y si encima se necesita sembramos, secarse, claro, como se seca naturalmente, los nitratos y los fosfatos naturales de la sal, ¿no? Y es más, que esté bien seca durante un tiempo desértico, sí, que filtre, hace que eso después y sí, ese fertilizante que tienen nuestras tierras, por eso son tan ricas históricamente. Entonces, si encima sembramos constantemente, lavamos el suelo porque sacamos el agua, entonces no le damos a la naturaleza el tiempo necesario para recuperar esos suelos que son tan ricos. Y encima hacemos zanjones clandestinos para sacar el agua, porque la misma especulación inmobiliaria que existe en las ciudades, está la especulación en el campo. En las ciudades el metro cuadrado vale muchísimo, porque hay un modelo capitalista del uso del suelo a ocupar la mayor cantidad en las ciudades. Y no solamente desde el punto de vista en el plano, sino en altura. Y eso también sucede en el campo. Cuando más cantidad de metros cuadrados yo siembre, mayor producción tengo. Entonces también tengo de alguna manera una especulación de la tierra. Y no nos damos cuenta que los valles de inundación que están en algunos campos, la naturaleza los colocó ahí para que esa agua quede retenida ahí y no llegue a las ciudades. Ahora, si yo lo tapo, lo relleno y siembro, es lógico que el agua va a venir mucho más rápido a la ciudad. Ahora, ¿eso puede quedar a criterio del dueño del campo? No, nosotros hemos aplicado, sí, pero hay que consensuar. El Estado no puede delegar su función soberana de ser el que planifica el territorio. Nosotros tenemos un territorio físico, inicialmente, la geografía física. Se genera en un producto el territorio, bueno, nosotros le aportamos un producto, ya sea porque lo ocupamos para vivir, para generar recursos económicos, para la recreación, para lo que sea. Y ese modelo del territorio lo fija ese producto social. Ahora, si el producto social está en 3 metros de la naturaleza, de la ocupación humana para la recreación, de los lugares equilibrados de la producción, y encima delegamos en los privados la planificación del territorio, es lo que nos está pasando. Claro. Entonces no tenemos lote para poder hacer la vivienda en un macizo urbano. Nos inundan las zonas porque no quieren tener el agua en el campo, porque quieren producir más. Para eso nosotros hemos también, dentro de este paquete de leyes, hemos fijado lo que se llama la Reserva Natural Rural con servidumbre de paso. Claro. ¿Qué es eso? La servidumbre de paso es que el Estado, frente a un lugar en el campo que existe como una reserva rural para reservorio de agua o para transformarse con el tiempo en un humedal, el agua va a tener que el Estado intervenir por donde los titulares de ese terreno, de ese campo, saca el agua. Es el Estado el que tiene que decidir por dónde tiene que zanjear el propietario, porque si no aparece el agua en lugares que no tiene que aparecer. Y ahí la jurisdicción, que sería municipal. El Estado provincial. Claro. Provincia y Estado provincial. También nosotros estamos planteando, a ver, Perón, ¿qué hizo con el Parque Pereira Iraola? ¿Por qué creó? No solo fue la expropiación a los Pereiras por cuestiones de modelo en aquel entonces, sino porque
ya fue un visionario y identificó que no se puede construir una mancha negra de ocupación urbana a lo largo de todo el conurbano. Cortó el crecimiento del conurbano bonaerense, de la zona de Varela, que no se junte con el macizo urbano de La Plata. Y por eso hizo esa reserva natural, y qué casualidad que esa reserva natural es prácticamente casi un humedal, porque tiene todo, en el comienzo de esa reserva, próximo a La Plata, hay un sector donde se retroalimentan los acuíferos. Por eso es una reserva natural y reserva de biosfera, es parte de la humanidad. No se puede crear un emprendimiento inmobiliario adentro del Parque Pereira porque tiene esa función. Nosotros, tomando esa visión de Perón hace 1945, ¿no? Muchísimos años, nosotros hemos creado dentro de otra figura los fuelles periurbanos de conectividad biológica. ¿Pero por qué? Porque cada vez el alimento fresco lo traen de más kilómetros, porque está todo ocupado, entonces no hay chacras y no hay lugar para dedicarle al cultivo del alimento fresco. Claro. Y también preservamos los espacios para que urbanamente no se expanda, que exista un modelo que pueda retener y controlar las cuestiones de cambio climático, y fue la función que Perón visualizó en el 45.